A saludar a César Pazmiño, hijo de mi maestro, que siempre lo tengo presente en mis tareas y en mis convicciones. Bienvenido, genetista y científico César Pazmiño. Quiero saludarle también a usted, señor doctor Carlos Erazo, epidemiólogo que nos va a acompañar también en esta jornada. La doctora Ana Paulina, nada que ver, o vamos a contar, sí, para no tenerle aguardando, pero sí quisiera que se adueñe también del espectro de opiniones, del espectro en opiniones, se adueñe también ella y se convierta en una protagonista importante de esta batalla, César, de esta batalla de la ciencia en contra del coronavirus. ¿Tiene equivalencias más o menos similares, diferencias importantísimas como para sentirnos más tensos, más nerviosos como sociedad y como humanidad por las características de este microbio, como llamaban nuestros antiguos? El coronavirus delinea una investigación muy particular. ¿Cómo explicarle al público desde el lado de la ciencia? El entusiasmo de los científicos también y de los genetistas también debe ser inmenso en todos los continentes. César Pazmiño en Cadena Democracia. Doctor, buenos días. Hola, buenos días, Gonzalo. Gracias por invitarme a hablar de virus. Normalmente, como el humano, sí. Pero siempre estamos metidos en los temas de interés público. El virus tiene, ¿no?, dedicatoria Entonces, fundamental para como la otra tienen escala material genético, seres. Al final por ahí es el tema, ¿no? O sea, pero nos amigamos en algún instante. El virus tiene un tipo de material genético que es el ARN. Hay dos, uno, el ADN, que es el que estamos normalmente acostumbrados, pero este es de ARN. Y entonces tiene unos comportamientos especiales justamente por esto. Necesita un huésped. El huésped es cualquier, muy bien graficado, digamos, bicho. Dentro de eso los humanos. Entonces necesita dónde vivir. Y eso es lo que ocurre. Y para poder sobrevivir necesita contagiar. Y ahí viene justamente el desate de esta epidemia, ¿no? O sea, el virus pasa, hay toda la evidencia de que pasa a los humanos desde animales. No sé, todavía no se ubica desde qué animales, pero parece que este es el origen. Entonces se destruye todos los mitos de que fue hecho en laboratorio, que se estaba manipulando. El virus incluso ya se conocía que existía desde años atrás, y el tema mayor es que ya está el virus. La humanidad está como esperando que exista una pandemia, porque más o menos cuando uno analiza la historia de las enfermedades, de estas infecciosas, hay se pronostica que va a haber una pandemia en el mundo de un microorganismo agresivo. No sabemos si es esta, esperemos que no, justamente por el tema de controlar, de tener todas las barreras de contención para que no avance. Entonces, hay una epidemia, sí, hay un virus que está circulando que puede convertirse en agresivo en algunas personas, no en todas. Creo que es el 5 o 3% de personas que tienen un problema en realidad que podría llegar a ser grave. El 5% de la... Exactamente, un 5% de afectados. Pero el resto, digamos, tenemos la capacidad de enfrentar al virus desde el punto de vista de inmunidad natural de las personas, o inmunidad cruzada también que puede haber. Entonces, sí hay una problemática. Creo que hay que enfrentarla, creo que tenemos que tener las medidas que el sector oficial imparta, y dentro de eso creo que podemos ahí discutir algunas cosas más de toda esta organización del sistema oficial para combatir a esta epidemia,
y de cómo debería más bien el Estado dar información fidedigna, ser los únicos creíbles y tener alternativas de sostener el sistema de salud apoyado en el sector privado también, porque si no va a colapsar. Entonces yo creo que las experiencias que ha habido en China, ahora en Brasil, Sí. que lo han manejado tan bien, ¿no es cierto?, muestra cómo un sistema de salud coordinado funciona en relación a la necesidad social. Entonces aquí yo no entiendo bien por qué hay solo esta visión de que una institución es la única que tiene que hacer las cosas cuando tienes un sistema de instituciones que pueden apoyar haciéndolas bien. Entonces yo creo que el tema del virus que ya está, tenemos que enfrentarlo con esta alternativa de dar mejores servicios a los pacientes, mejores normas de control, mejores diagnósticos, posibilidades de que se investigue al mismo virus para ver qué pasa con este virus. Este virus tiene una capacidad de mutar altísima, cambia, ya se han descrito 17 porcentualmente cambios. comparado Sí, con otros recientes, podría descifrar, exactamente, ¿no? 17, algo diferente al de China. Y esto se lo logró saber a través de las técnicas de genética para saber cómo es la composición de su material genético del virus. Y se ve que ya empieza a cambiar. Entonces, aquí no sabemos. Y sí tenemos la capacidad de hacer la secuencia del virus, ¿no? Para saber cómo está. Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ser coordinadas con una lógica en servicio público. Y yo creo que ahí hay alguna cuestión que todavía no estamos bien ubicados, y es que hay un poco de descoordinación entre la información que te da un sector y la que te da otro y la que te dan los medios. ¿Ahí qué también, falta entonces? ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber un centro de coordinación racional, coparticipativo, con científicos que estén asesorando, con el sector la público parte y privado comunicacional y la parte comunicacional que sea fidedigna, ¿no? Porque si no empiezan a aparecer una serie de cuestiones que la gente empieza a confundirse, desde versiones de terapias para mí mágicas hasta terapias realmente que tienen que ser validadas, probadas y seguidas desde el punto de vista científico. ¿Qué tipo de epidemia usted advierte está este momento en proceso de robustecerse en términos malignos o de castigo para la sociedad mundial? Doctor, muchas gracias por estar aquí. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, si estamos hablando de la epidemia como tal, pues estamos viendo que está creciendo, tiene una altísima transmisibilidad, y es lo que ha hecho que ahora esté presente en casi más de 60 países alrededor del mundo, con una casuística muy alta, cerca de más de 90,000 casos en este momento, más de cerca de 4,000 muertes. Esto hace que la epidemia en tal ha crecido, sigue creciendo, y que esperamos que siga creciendo. Todavía la OMS hasta el día de ayer no ha tomado la decisión de pasar a pandemia, y tal vez nosotros solamente el de cambiarle a pandemia no sea más que incrementar un poco más este pánico que está en la sociedad. Este momento la epidemia como tal está localizada en ciertas áreas, en ciertos países. En China tiene una tasa de letalidad baja del 3.4%, y en Sudamérica, si hacíamos el cálculo, como conversaba con el doctor Pazmiño, si hacemos el cálculo de la tasa de letalidad para ver la gravedad de la epidemia, pues estamos viendo que aquí en Ecuador no tenemos una persona muerta, y probablemente está en un 2% de letalidad, es decir, de cada 100 personas, 2 personas podrían llegar a morir. Pero dentro de la distribución de la misma enfermedad, tenemos que se afecta a los grupos de mayores de 80 años y aquellos que tienen mayor comorbilidades. Es decir, de esos, 1 de cada 4 o 1 de cada 5 realmente llega a complicarse severamente, que puede producir la muerte. Ya. Es decir, es una epidemia, lo repito nuevamente, de altísima transmisibilidad, que se mueve muy rápido en la población, pero de baja letalidad hasta el momento. Son del 3%, ¿no? El 3.4% de letalidad, la tasa de letalidad. ¿Con cuál la comparamos de las que pueda recordar la memoria de la sociedad mundial? Hemos tenido algunas pandemias que se han presentado en el mundo, que la OMS ha declarado. Tenemos
la pandemia del cólera, tenemos la de H1N1 que pasamos, la más cercana, el 2009 de cólera, de H1N1, tenemos la del ébola, que también fue 2012, en el 2016 se declaró también la pandemia, hay pandemia de polio también que se declaró, pero la que más nosotros recordamos, la hemos vivido, fue la pandemia del 2009 de influenza, de H1N1. Vimos cómo esta epidemia surgió rápidamente y se presentó casi al mismo tiempo en varios países alrededor del mundo. Esto le da la característica de pandemia. La característica de epidemia en este momento es porque surgió en un área local a un mismo tiempo, y después comenzó a ser transmitida. Es decir, fue llevada de un lugar a otro, un caso importado, y comenzó a aparecer dentro de otros contextos. Pero en esos contextos sigue siendo un área local pequeña que surge en un momento dado. Eso es una epidemia. Entonces, la pandemia, cuando surge en varios países al mismo tiempo, puede la OMS, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, de la mortalidad que se genere, puede ser considerada pandemia. Este momento, como bien lo dice el doctor César Pacimiño, el 3.4% es la tasa de mortalidad que se ha visto en conjunto a nivel globalmente. Pero ya localmente hemos visto que algunos países no tienen casos todavía. Tenemos casos nuevos. Ecuador tiene 7 casos, ninguno todavía. Tenemos graves, críticos, que son personas que están dentro de las características epidemiológicas de ser adulto mayor con probables comorbilidades. Entonces, eso le eleva aún más la gravedad, la severidad y la probabilidad de que llegue a un desenlace fatal. La transmisión, claro, pero la transmisibilidad, exactamente. Ahí la conjugación me sale un poco chueca. Mil perdones a los lingüistas. Pero en todo caso, ¿cuál es la preocupación que tiene la distinguida infectóloga y experimentada infectóloga doctora Ana Paulina Celi con respecto a al peligro de una pandemia? ¿Qué elementos se insertan, digamos, en una dinámica bastante peligrosa o menos peligrosa que las veces anteriores? ¿Y cuánto la experiencia de los otros que vendrían a ser, para no repetir lo que... ¿En la historia? Sí. Sí, bueno, otras infecciones, sí, otras pandemias sí ha habido. Sí, han habido cualquier cantidad. Como que son recurrentes en términos de la historia de la sociedad mundial, de la universalidad. Infectóloga, ¿cómo ve usted la presencia de esta batalla, la presencia de una batalla de la ciencia en contra del coronavirus? ¿Está siendo hasta el momento exitosa por lo logrado aprender en anteriores coyunturas más o menos de las mismas características, mejores o mayores? Tenga la bondad. Muy buenos días, Anita Paulina. Buenos días, Gonzalito. Bueno, yo estaba dando una charla, así que voy a ser un poco breve, salí un ratito para esto. Justamente estamos pues abocados a la comunicación con todos tanto los trabajadores de la salud como el público, entonces es importante que estemos en varios sitios a la vez en este momento. Entonces, el asunto es que la batalla contra el coronavirus depende de 3 aspectos. Primero, el detectar lo más tempranamente posible un caso. Segundo, el que en algún momento haya tratamiento para ese caso. Y tercero, la posibilidad de evitar los casos con una vacuna. Entonces, viendo cada uno de estos 3 aspectos, podemos decir que en el tema de detección temprana de casos se han hecho nuevas definiciones por parte de la OMS sobre los casos sospechosos probables de coronavirus. Entonces, un caso sospechoso ya se cambió la definición en el sentido de que ya no necesariamente tiene que ser una persona que ha estado en contacto estrecho con un infectado con diagnóstico definitivo. Entonces, ahí se pueden detectar otros casos, por ejemplo, neumonías graves de la comunidad que no tengan una etiología clara, pasaron también a ser un caso sospechoso. De esta manera se trata de abarcar la mayor cantidad de sospechas clínicas.
En cuanto al laboratorio, pues nosotros tenemos cada vez más accesibles las pruebas, desgraciadamente no lo suficientemente. Aún un editorial del CDC hace 5 días habla de que los médicos en Estados Unidos están pidiendo más pruebas, que es lo que se necesita para esto, no se diga en los países como el nuestro. O sea, en este momento tenemos concentrada el diagnóstico definitivo del COVID-2019 en el Ecuador, en el INSPI, y el INSPI pues tiene que proporcionar las pruebas, sea que los traiga del CDC o que ya logren hacer una compra comercial, pero desgraciadamente eso tiene que pasar por pasos regulatorios porque existen ya pruebas comercializadas. Esto en cuanto al diagnóstico o al conseguir los nuevos casos. En cuanto al tratamiento, se están investigando algunos cócteles, entre esos uno con antirretrovirales, oseltamivir y un antiinflamatorio. Y existe ya un estudio clínico de Gilead, por ejemplo, para un antiviral específico contra el coronavirus. Y también se han investigado otro tipo de drogas que se utilizan en el tema oncológico y que se están utilizando en este momento en esta epidemia. No ha habido en el último tiempo más rapidez en ninguna cosa que en detectar tratamientos para el coronavirus. El tema de la vacuna, existen ya grupos de estudio bastante avanzados que están haciendo ya experimentación en animales y pienso yo que no es una situación, como se ha dicho, que en 1 o 2 semanas, pero sí vamos a tener en los próximos meses la posibilidad de contar con una vacuna y que los pasos regulatorios se acortan en estos casos. Entonces, esa es un poco la situación en cuanto a los 3 pasos para conseguir el control. Pero claro, lo otro es lo que el virus puede hacer, que es cuán transmisible y cuán letal puede ser. En cuanto a la letalidad se le ha definido como más bien baja, ¿no es cierto? Puede ser entre el 2 y el 3%, y a veces menor al 2% en los estudios clínicos que se han presentado hasta ahora. Y en cuanto a la transmisibilidad, o sea, es un virus que puede ser un poco más transmisible que otros de similares características, lo que ha hecho que la extensión de la epidemia sea importante. Entonces, ¿cuál es el momento actual? Exactamente. El momento actual es que nosotros estamos de los países que están en este momento con la presencia del COVID, todos tienen una transmisión local. ¿Qué significa esto? Significa que en el territorio que está investigado se transmite de alguna manera el virus relacionado con algún caso índice en algún momento y luego pues ya persona a persona, pero localmente. Luego de ahí se pasa a la siguiente fase que se llama transmisión comunitaria, donde un gran número de casos sin que se tenga una clara idea de dónde proviene. O cuando las pruebas de laboratorio que se hacen en forma centinela empiezan a incrementarse en forma exponencial. Eso es transmisión comunitaria. Entonces, estamos en este momento, todos los países de Europa que tienen diagnóstico, todos los de América Latina son transmisión local. Estamos esperando que la transmisión comunitaria parece que va a ser muy cercana de lo que OPS predice. Entonces, si esto es así, nosotros tenemos que tener otro nivel de actuación. En este momento es contención, o sea, contener lo más posible el virus. Esa es la situación, Gonzalito. Muchísimas gracias, Ana Paulina. Usted continúe en su conferencia. Le agradecemos mucho por esta contribución. Ahora, el señor presidente de la Organización Mundial de la Salud, doctor César me parece que es el más adecuado. César Pazmiño va a tener la bondad de darnos a conocer su opinión sobre lo que menciona el presidente de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom. Él ha indicado que este coronavirus tiene características unas y que no es parecido a la gripe. ¿Qué nos quiere significar con este acerto? Bueno, el tema es que va encaminado al tema manejo, ¿no? O sea, se quiere comparar con una... ¿Y a las características? Claro, características, digamos, moleculares son diferentes, ¿no? Diferente. Y por eso mismo ¿Y eso es importante para ustedes? Digamos, desde el punto de vista práctico, no.
porque al final el virus lo que tiene que hacer es sobrevivir como sea. Tanto el uno como el otro. El tema pero tiene la mayores gripe, herramientas claro, de sobrevivencia. El tema de la César. gripe es interesante porque la gripe estar en el mundo está siempre, estamos acostumbrados a que exista la gripe, ¿no? Pero desde el punto de vista de salud pública es un problema. Basta que esté en el mundo, es un problema. Entonces, ¿qué es lo que se trata cuando se compara con la gripe? Dices, estoy acostumbrado a la presencia de un virus en la sociedad, como es la gripe, que también mata a personas. Es agresivo en un sector de la población. Entonces, aparece un virus nuevo y dices, ¿quién le comparo? ¿Cómo puedo, qué experiencias me sirven para poder combatirlo? Entonces, la gripe es un buen ejemplo, el SARS que pasamos es un buen ejemplo de cómo tener medidas de control y evitar que se expande y llegue a ser, o acostumbrarnos a que esté entre nosotros, siendo un virus que es agresivo. La tasa de mortalidad va creciendo, pensábamos que estaba baja, decíamos 4%, 2%, ahora está en el 3.4%. Tiene un riesgo de expandirse, por supuesto. Tienes la probabilidad de expandir una persona a 3 personas más y probablemente más alto. La gripe pasa un poco menos, es 1.8, creo que es la contaminación de la gripe a otras personas. Una persona contamina a 1.8 personas, digamos así. Entonces, el comparar con la gripe es una cuestión interesante porque lo que queremos es que la población no se acostumbre a tener un virus agresivo en la sociedad. Entonces, tenemos que parar, tenemos que hacer todas las medidas de contención posibles para que no se expanda. Y las medidas de contención están, las que están dictadas por la misma OMS, ¿no? Que tenemos que empezar a tener educación pública para evitar el tema del contagio directo, y tenemos que tener medidas como países para evitar que sigamos diseminando el virus. Y yo creo que ese es un poco el camino que tenemos que seguir. O sea, el tema de las medidas de los aeropuertos, eso ya se demostró que no estaba siendo eficiente. El tema de uso de máscaras también no es de la eficiencia que se piensa. Entonces, el tema es de cómo las personas tenemos que coparticipar para frenar el avance del virus. Tenemos que estar conscientes de que si tenemos síntomas tenemos que comunicar. Y aquí viene un problema que otra vez voy a decir, el tema de ¿comunicar a quién? Entonces claro. Dices, ahí creo que falta un poco de liderazgo también desde el punto de vista de las autoridades de salud, porque tienes un poco ¿cuántos confuso? estamentos interdisciplinarios tienen que comunicarse? Bueno, yo pienso que tiene que manejar el ministerio. En latitudes simultáneas, quiero entender, sí, ¿no? Sí, exactamente. No puede ser una explicación para uno y otra forma de explicación la para OMS otro. Está liderando el tema, entonces deberíamos seguir los lineamientos de la OMS. El problema para mí es que hay un poco de una confusión que se ha creado. Una institución te dice una cosa, otra te dice otra, y al final creo que se van a poner de acuerdo, es que no hay otra opción, pero sí hay un poco de desconcierto. Por ejemplo, si tú tienes síntomas, ¿a quién llamas? ¿Al 171 o te vas al centro de salud? Entonces, todas estas cuestiones que están como un poco en el aire, ¿no? Dices, ¿qué tengo que hacer en la práctica? A ver, tengo síntomas, ¿qué hago? Entonces, yo creo que ahí la función del ministerio tiene que ser la de liderar. El paso 1 es el paso 2 es el paso 3. ¿Y cuál es el referente del ministerio, por ejemplo? La OMS debería ser. Y la experiencia pública, ¿no? Pero lo que pasó en China, lo que pasó... Autónomamente, César, los científicos brasileños, y esto lo copiamos en horas de la tarde-noche de esta víspera, me parece que del canal 720 de la Nación Chilena. Allí los científicos decían, los periodistas chilenos decían que los científicos brasileños han logrado decodificar el ADN del virus, que me parece para ustedes muy importante, para comprender esta epidemia. ¿Nos pueden explicar un poquito mejor entre los dos para que sea coherente? El doctor Pazmiño continúa. A ver, yo había dicho antes algo de este tema, ¿no? O sea, ¿qué hizo Brasil? Tuvo su primer caso,
Ese primer caso lo manejó Sí. la misma institución, que aquí esa parte es la que no logramos entender, que las propias instituciones tienen que tener la opción de hacer los diagnósticos primarios. ¿Qué hizo Brasil? Mandó luego a un centro de referencia, pero luego, no como aquí se quiere que todos los pacientes vayan a un solo centro de diagnóstico. ¿Y qué hace este? A su vez, manda a un centro especializado para saber toda la secuencia genética del virus. Y entonces, eso lo hace de una forma rapidísima, sin esperar permisos, como aquí que tendríamos que esperar permisos a que nos digan si puede hacer la secuencia. Ese es el tema de cómo el liderazgo de una institución puede hacer que se cambien las cosas. ¿Qué hace Brasil? Saca la secuencia del virus, la comunica y la publica. Y entonces aquí no tenemos ni siquiera una opción de publicar el caso índice y ver cómo se ha manejado y qué está pasando desde el punto de vista científico con el tema de los otros pacientes, ¿no? Se ha violado la ética con la paciente índice, con la primera, se dio nombre, se dio historia, se dio todo, que eso es violar la ética totalmente, y se atenta contra la privacidad de la paciente. Entonces, hay una serie de cuestiones que este país es especial. Ahora, el tema de haber sacado la información a la luz del virus, ya está en las redes cuál es la secuencia del virus, y esto podemos compararla con los países como el nuestro, a ver si es el mismo virus, porque pensamos que es el mismo virus, pero Brasil demostró que hay ya variantes. Entonces, yo sí creo que es importantísimo el tema de hacer la secuencia en donde la hagamos, donde haya la capacidad, pero hacerla. El logro de los científicos brasileños, para que tenga la bondad de analizar el otro contertulio, es la investigación del coronavirus que han realizado los brasileños, los equipos de científicos brasileños. Le pido a nuestro operador que tenga la bondad de insertar lo que nos decía el canal 720 de Chile. En Brasil, unos días después de que se confirmara el primer caso de coronavirus, los científicos han secuenciado el ADN del virus para comprender mejor y abordar la temida epidemia. El trabajo de investigación se realizó en un laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo, en colaboración con la Universidad de Oxford, y los científicos dicen que el trabajo previo sobre el Zika significaba que los investigadores podían moverse rápidamente. En Brasil, entonces, están decodificando el ADN del coronavirus. Recordemos, Brasil fue el primer país de Sudamérica en donde se encontró un caso de coronavirus. Doctor Erazo, epidemiólogo. Bien, bueno, siguiendo la línea del doctor Pacimiño, nosotros estamos viendo cómo a nivel mundial los científicos están tratando de dar una respuesta rápida y está tratando de entender cómo funciona el virus, porque este momento, como lo ha dicho la OMS, estamos es como luchar contra un enemigo invisible, porque todavía nos falta conocer mucho más del virus, nos falta conocer cómo se transmite, nos falta conocer cuánto tiempo vive sobre las superficies sólidas, nos falta entender cuál es el periodo de latencia, porque ahora se habla de periodo de latencia en aquellas personas que son personas contagiadas o infectadas, pero que no tienen síntomas, es decir, las personas asintomáticas. Es por eso que el 13 de febrero de este año se cambió la forma de definir, lo que decía la doctora Celi. Cambiaron las definiciones, porque ahora los casos asintomáticos son diagnosticados clínicamente con el uso de imagen y solamente identificando si tiene los 3 síntomas de la enfermedad, es decir, si tiene tos, si tiene fiebre y si tiene dificultad respiratoria. Que esos son los 3 signos que uno está aquí hoy, que se han vuelto como los indicadores para poder tener un acercamiento hacia el Ministerio de Salud Pública o hacia el Servicio de Atención Médica. Pero si la puerta de entrada de todo... Perdón, ¿en qué consiste la decodificación del ADN del virus? Bueno, la decodificación, el experto aquí es el doctor Pacimiño. Sí, ojalá nos puedas explicar. Solo rapidísimo, es las letras químicas de la vida, ¿no? O sea, si uno se acuerda que hay 4 que se llaman adenina, guanina, citosina, timina, están compuestos del material genético de todo organismo en el mundo, está compuesto por estas letras, ¿no? Adenina, guanina. Los humanos tenemos 3.000 millones de estas letras.
Los virus tienen una parte tan pequeña que pueden ser codificados en realidad y pueden ser decodificados las letras de estas. Hay una variante, porque claro, la información dice ADN, es ARN, pero bueno, desde el punto de vista de comunicacional probablemente es más fácil de entender el material ADN. genético, ¿no? El material mejor, claro, genético claro. del virus. Entonces son las letras químicas. Estas adenina, guanina, citosina, timina, que para el caso este específico de un ARN de virus hay una letra más, la U, que es la... A nivel Durante las primeras semanas que después que apareció el virus, que fue codificado a partir del 8, fue aproximadamente el 11 a 12 de enero del 2020 fue cuando la secuencia genética del virus y logró compartirla con el mundo científico para tratar de entender y trabajar, es lo que acabó de decir el doctor Pacimiño. Se ha compartido y desde ahí se ha visto que hay varias mutaciones. Y el grupo de científicos alrededor del mundo se han dedicado a publicar, a escribir sobre cuál es la sintomatología, cuál es la transmisibilidad, todas las características que presentan los casos que se presentaron desde el caso índice en China. Esto nos ha bombardeado a nosotros durante las primeras semanas. Le decía al doctor Pacimiño que hace una semana atrás, este boom de artículos científicos es enorme. Al inicio podíamos leer 1, 2, 3, 4 artículos para poder entender qué estaba pasando con el virus en el mundo. Pero ahora tenemos un bombardeo de información, de artículos científicos, que ya nos falta tiempo para poder entenderlo. Ajá. Y están orientados ahora, la mayor parte de los artículos científicos ya no es a la descripción de la clínica o la descripción de los síntomas o cómo se hace la clasificación. Está orientado hacia responder, a tratar de dar una respuesta del virus al mundo, porque vemos que se está expandiendo muy rápidamente. Pero ante esto, yo creo que vale tomar las palabras del doctor Pacimiño también, que debemos nosotros realmente tener un vocero oficial, porque esta es una epidemia muy cambiante, muy dinámica. Como dije, todavía desconocemos algunas cosas del virus y nos están dando información. La información que yo le puedo decir el día de hoy, probablemente mañana o en 2 días ya no es verdad, ya cambió. Y hay otros datos. Los datos variantes de transmisientes, como bien lo dijo el doctor, comenzamos con 1.8, que es el número de replicabilidad natural de una enfermedad, que es la transmisibilidad, es la oportunidad de que un individuo susceptible sea afectado o infectado por una persona que tiene la enfermedad. En este caso estamos hablando de varias cifras. Comenzamos con 1. Y hubieron estudios que en la primera semana sacaron este número, el R0, de hasta 5. Es decir, una persona infectada podía transmitir hasta 5 personas, pero eran modelajes matemáticos. Ahora se tiene ya estudios, artículos que sacan ya con 73.200 casos de lo que pasó en China y tratan de hacer un modelaje nuevamente y se ha visto que ha bajado hasta 2. En este momento tenemos 3 es el R0, está en 3 personas serían susceptibles de ser infectadas por una persona que tenga la enfermedad y tenga los síntomas. Eso en modelajes realizados ya en algunos artículos muestran que tendríamos a las 5 semanas, o sea, 5 contagios seguidos, ya tendríamos desde el caso índice cerca de 346 personas infectadas en 5 ciclos. Es decir, yo soy el caso índice, yo contamino al doctor Pacimiño a 5 personas, esas 5 personas contaminan a otras 5 personas y así se va extendiendo. Esto nos da a nosotros como epidemiólogos la posibilidad de entender si se va a extender o no se va a extender la epidemia, si la epidemia va a disminuir o no. Entonces, cuando hablamos de este índice, cuando tenemos que ver si es menor de 1 o cerca de 1, estamos viendo que la epidemia muy pronto va a disminuir. Pero si aumenta este número a más de 2, 3, puede incrementarse y puede expandirse y mantenerse durante un buen tiempo. Entonces, lo que están tratando de hacer ahora es tratar de disminuir este número. ¿Cómo hacemos los epidemiólogos para disminuir este número? Lo que hacemos es aumentar el diagnóstico de los casos, que en el caso del coronavirus, por existir asintomáticos, es decir, personas que no presentan ninguna sintomatología y que se encuentran circulando en la población, y tampoco conocemos si es que ellos, al ser portadores, están transmitiendo el virus, no lo sabemos. Entonces, eso hace la dificultad.
Y para eso es lo que estamos pidiendo, lo que se estaba pidiendo en el municipio, en la reunión que tuvimos el día de ayer, Sí. que los laboratorios, tal como los médicos piden en el CDC, las muestras, la oportunidad de que yo como médico, al ver un paciente con una infección respiratoria, pueda solicitar directamente realizarse el examen para coronavirus. Eso ayuda a la identificación temprana. Y al identificar tempranamente aumenta el registro de casos. Y al aumentar el registro de casos, disminuye este R sub 0, porque eso solamente es un cálculo matemático de cuáles son los números nuevos, los casos nuevos de la población susceptible, dividido para todos los casos que podemos diagnosticar. Entonces, mientras más casos diagnostiquemos y los logramos contener, porque ahí se habla de la contención de aislamiento domiciliario, de la cuarentena, que la cuarentena esté en un periodo de 14 días, eso logra disminuir. Y con eso logramos mejorar, tal vez contener algo y disminuir este R sub 0 que indicaría cómo está avanzando o disminuyendo la enfermedad. Explícanos, César, ¿cómo se produce incluso la guerra de los estados, de los laboratorios, de las identidades de médicos especializados, especialmente de los científicos genéticos, ¿cierto? ¿Cómo se produce y con qué tipo de intereses también resulta de curiosidad no solamente para el mundo médico y paramédico, sino también para el resto de la sociedad, que en un momento dado debemos atender consejos, asesorías internacionales, porque la inmediatez de nosotros los comunicadores no responde a intereses de Estado, no responde a intereses de organismos salubristas, sino a la velocidad con que logran introducirse en acción mediática. Esta guerra debe ser muy significativa. ¿Cuál es el consejo que tú darías a los ecuatorianos en las diferentes dimensiones con los que vamos a contar para atacar este mal? Bueno, empiezo diciendo algo del tema de la secuencia también, porque es importante, porque justo a lo que queríamos llegar es a encontrar alternativas de terapéuticas, ¿no? Ver cómo vamos a curar. Hay ahora una digamos, como una profesión nueva, que es el tema de bioinformática y farmacogenómica, en la cual tú puedes, a través de la secuencia de un virus o de un bicho cualquiera, tratar de modelar a nivel computacional fármacos que sean útiles, y eso se está trabajando. El Banco Mundial ha puesto 8.000 millones de dólares para investigación. La CAF dice que pone 300 millones para investigación. Hay donaciones de gente que está tratando de presionar a las farmacéuticas para que saquen. Trump 2.500. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el tema? Estas cuestiones que nosotros las vemos como un problema de salud pública también tienen intereses económicos, ¿no? Entonces, el tema de vender desde las mascarillas hasta encontrar un fármaco que sea patentable y que represente una cuestión de ganancias extremas. Esa para es las una guerra de galaxias. Entonces, prácticamente. claro, que al final también va por ahí. Entonces, la inversión que se haga para investigar el virus está asociada a las ganancias que puede representar el crear también el ambiente de una pandemia mundial en que necesites consumir. Y ese también es una cuestión que hay que tener presente. ¿Cómo se crea un ambiente, ¿no?, que sea asimilable? El pánico, el tema de... Y ahí nosotros somos contribuyentes. Exactamente. Nosotros como ciudadanos tenemos que estar conscientes. Y los comunicadores los de medios de no comunicación. podemos hacer el juego. No podemos hacer el juego. Tenemos que tener medidas, claro, tenemos que tener medidas lógicas de control, porque sí hay un enfrentamiento a un problema de una epidemia o pandemia. ¿Pero cómo operamos con una auditoría técnica a los periodistas?
O sea, yo creo que ahí tiene que... Los que colegios no hay. de profesionales Entonces, no hay porque todo el mundo los, juega a sus intereses. exactamente. Entonces yo sí creo que, por ejemplo, uno ve los medios de comunicación, uno te dice una cosa, el otro te saca otra, el otro te dice que los geles no sirven para nada, el otro dice que la cebolla y el ajo sí sirve, y entonces, claro, dices, estamos confundiendo a las personas con una información que de pronto no es real ni científica. Entonces yo creo que tiene que haber un liderazgo del ente regulador, en este caso sería el ministerio, incluso para el tema de información pública, ¿no? Para que no exista esta tergiversación por mediática también, ¿no? O sea, decir, esto es lo que nos interesa. También hay una cuestión geopolítica, ¿no? El tema de China, también, el tema de China, hay que combatir a China, los chinos tienen que estar mal, incluso geopolíticamente, entonces se ha explotado el tema también desde la perspectiva de una epidemia. Interés político, entonces, ideológico, exacto. Inclusive. Ahora, el rato que el virus empiece a expandirse, se termina el interés geopolítico porque ya está en el mundo. Y entonces ahora hay que combatir al virus y hay que ver las medidas que la ciudadanía sean efectivas para que no se contagie y no haya personas que se mueran. Entonces yo creo que ahí hay coparticipación ciudadana. Los medios tienen que estar conscientes del tema y no alarmar a la gente. Creo que tenemos que tener las medidas de control adecuadas, que ya están dichas muchas veces, del tema del lavado frecuente de las manos por 20 segundos, el tema de protegerse para no contaminar si tú toses y estornudas, el tema de no saludar con besos ni tener cuidado de donde tú pones las manos, limpiarte cada momento, todas esas cuestiones que van a ayudar a que no se expanda el virus. ¿Y ustedes podrían precisarnos una conducta comunicacional de políticas comunicacionales para la época? Bueno, en este momento ustedes puede alinearse a lo que el CDC y la OMS están planteando desde la segunda semana que apareció este virus en el mundo. ¿Pero cuál es más creíble? Entonces, la OMS está alineada con el CDC, son la misma estructura. Y hemos visto últimamente que cuando apareció el primer caso, el 29 de febrero, aquí en el Ecuador, el Ministerio de Salud se alineó a todas estas normativas para poder indicar y comunicar a la comunidad. Pero aquí hay una cosa. Estamos muy de acuerdo todos los que estamos trabajando en relación con el coronavirus. Nosotros estamos hablando, estamos participando en charlas, estamos tal vez comunicando un poquito más o informando de una forma aislada. Como usted lo mencionó, cada uno tira para su lado y cada uno puede tener información diferente. Lo que se está sugiriendo es que desde la academia, desde la parte de los investigadores, desde la sociedad de salud pública, nos unamos para poder trabajar en varios puntos. El primero es el tratar de sintetizar toda esta cantidad de información científica que existe para poder tomar las cosas que son buenas, que no son las que causan pánico, para que pueda entrar en una función de distribuir y de estandarizar, de uniformar esta información básica que son las medidas de prevención. Indicar que sí, hay una alta transmisibilidad, pero baja letalidad. Es decir, ¿quién ganará en esta batalla de la ciencia en latitudes regionales? ¿Quién está más avanzado, tal vez, doctor? Si es tan amable, doctor Pazmiño. Pienso que en este momento hay un interés mundial en resolver el problema, y yo creo que ahí los científicos están aportando con todo lo que puedan para entender lo que está ocurriendo. Lastimosamente atrás de esto hay intereses hasta de los casas estados, comerciales, ¿no? los Claro. estados, el tema de hegemonía científica, que más o menos de eso ya siempre lo hemos visto por dónde está, ¿no? O sea, los países más fuertes económicamente tienen mejor posicionamiento científico, y nosotros lo que hemos hecho como países de economías débiles simplemente es seguir las políticas externas. Yo creo que bajo esa perspectiva tenemos que aprender sobre el coronavirus, lo que está pasando, pero tenemos que tratar de independizarnos desde el punto de vista de libertad de investigación, libertad de diagnóstico, libertad de entender lo que está pasando con el virus. Sí tenemos tecnología adecuada, buena ahora en el Ecuador, que podríamos poner a servicio del sector público y en conjunto lograr ver cómo se está comportando este virus en el Ecuador. Muchísimas gracias por la gentil presencia. Creo que nos faltó
y Sí. bastante, un poquito de tiempo. ¿Qué vamos nosotros a mantener esta acción informativa y orientadora en los próximos días? Sí, Muchísimas gracias. No, gracias a usted y Va a hacer falta su presencia y va a hacer falta la presencia de este gran científico. Yo creo que hay que mantener la calma, hay que llamar A a ver, mantener la eso- calma. eso es importante. Hay que llamar a observar que es un virus que está circulando en la población y que va a continuar circulando, que hay que mantenerse alerta de los medios oficiales, en este caso ahorita el Ministerio de Salud Pública, que está haciéndolo por tweets, por Facebook, por todo. Y otra cosa es la comunicación, el llamado a que se haga una comunicación responsable para no incrementar aún más el nivel de pánico, que ya hemos visto acciones incluso de agresión personal y discriminación y el abuso y la especulación en cuanto al respecto de todos los materiales que estarían conformando el kit de protección para evitar la transmisibilidad. Lo que hay que hacer es generar medidas de prevención, medidas de promoción y enfocarse en esto, porque como lo dijimos aquí, aún no existe todavía tratamiento para esta enfermedad. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, Cecita. Muchas gracias, Gonzalo. No, Muy muchas buenos gracias. días. Estaremos molestándote en próximos días. Lo propio para usted, doctor. La Gracias. invitación abierta. Bueno, Diego Ordóñez, entiendo que también Juan Carlos Solines y ojalá el doctor Carlos Aguinaga tengan la gentileza, fantástico, tengan la gentileza de ayudarnos desde el lado político tras estos comerciales. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Inicio de espacio promocional.